Y leeremos de nuevo la lectura del devocional, los versículos 11 al 15. ¿Leemos todos juntos? Dice así la palabra del Señor. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te pido primeramente, mi Dios, que me limpies y me perdones, Señor, y que puedas ser un instrumento en tus manos, Señor, en este momento para llevar tu palabra, mi Dios, mensaje a mis hermanos, que podamos ser todos edificados y fortalecidos en tu palabra, mi Señor, que podamos recordar las promesas que tú has hecho, que podamos recordar también quizás algunas cosas que en los momentos difíciles se nos olvidan, mi Dios, pero tú eres la fuente de nuestra fe, mi Señor, y a ti también debemos clamar en todo momento para que abunde en nosotros y podamos sobrellevar la situación. Te pido, mi Señor, que para la gloria de tu nombre sea todo, por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. En los primeros versículos de la lectura podemos ver algunas cadenas de verdades, de doctrinas, que es siempre bueno traer a la mente y refrescar, ¿ya? Por lo fundamentales que son y porque por esto que creemos, ¿cierto? Que estamos aquí reunidos en este momento. En los primeros versículos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En estos versículos encontramos la primera verdad que dice, hay un Dios. A lo largo de la Biblia, ¿cierto? Vamos a encontrar numerosos pasajes que nos hablan sobre la existencia de Dios. Pero quizás es el Salmo 8, 3 y 4, uno de los más destacados. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formas, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es en la grandeza, ¿cierto?, de la creación, en la que vemos la majestuosidad de este ser que ha creado todo y que nos empequeñece al verla y nos hace preguntar, ¿cierto?, ¿qué es el hombre al lado de toda esta creación y cuánto más aún al lado del Creador? Tanto es así que con certeza la palabra de Dios también lo dice en el Salmo 14:1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Ante la majestuosidad de la creación, solo un necio podría decir, no hay Dios. También estos versículos nos hablan de otra verdad, que es que existe una vida perdurable, una vida eterna. Asimismo lo dice nuestro Señor Jesucristo. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y más impresionante aún es cuando, colgado en la cruz, le habla a aquel ladrón que estaba muriendo y le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Existe un Dios y existe una vida eterna a su lado.
Pero también existe un mediador, pues que a causa de nuestro pecado nos es imposible acceder tanto a Dios como a esta vida eterna a su lado. Romanos 3:23, todos lo conocemos, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, irremediablemente estamos apartados. Pero asimismo, la misma palabra de Dios nos consuela y nos da la solución. Y nos dice en 1 Timoteo 2:5 y 6: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En eso finalmente podemos resumir en si estaremos en la presencia del Señor eternamente o no. O como dice también Juan 3:16 y 17: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Pero el que no cree no tiene vida. Por otra parte, nos da la certeza, qué importante esta palabra, la certeza de que si creemos en Cristo, podremos acceder a la vida eterna. Juan 10:27 y 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Certezas. Estaremos en la presencia del Señor si creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos en las manos de nuestro Señor, y nadie nos arrebatará de su mano. Y más glorioso aún, o quizás igual de glorioso, es que al estar en la presencia del Señor, le conoceremos como Él es. Le conoceremos lo que es imposible para nosotros entender en este momento. En la en la Sociedad de Jóvenes estamos repasando algunas doctrinas también fundamentales, y justamente ante la pregunta de ¿qué es Dios? Que es muy difícil de responder y de entender también. Vimos, ¿cierto?, lo difícil que es expresar para nosotros mortales lo que es Dios. Pero entonces le veremos como Él es y sabremos cómo es y lo que realmente es. Pero también en la misma tierra en la que estamos ahora, nos da acceso a la presencia del Señor, nuestro Señor Jesucristo, mediante algo hermoso que es la oración. Y de esto es lo que quiero hablar un poco más en este momento. Cuando dice: estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primeramente, ¿cierto?, esta parte del mensaje de la oración va dirigida a aquellos que ya han creído en el Señor Jesucristo. Por eso es importante hablar primero del Evangelio y creer. Si no, esta segunda parte vendría a ser vacía. Pero nosotros, que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, sabemos ahora estas cosas y debemos confiar en las siguientes promesas. Dios nos oye. La oración es un acto por el cual manifestamos a Dios, en el nombre de Cristo, nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Podríamos añadir también alabando su nombre. Esto es una definición de lo que es oración.
Una definición más simple y más sencilla es simplemente hablar con Dios. No deja de ser igual de cierto. Su palabra nos confirma con certeza que Dios nos oye. Así lo dicen los versículos 14 y 15 de la lectura devocional. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandaremos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiésemos demandado. Esto es mucho más de lo que a veces nuestros mismos seres queridos nos pueden ofrecer. Un oído atento. Es más de lo que a veces nuestras amistades más cercanas nos pueden ofrecer. Un oído atento. Pero Dios siempre está para nosotros. Es por eso que es nuestro amigo fiel y nuestro Padre amado. Al momento de clamar en oración, podemos hacer muchas cosas, como decía la definición que antes les mencioné. Podemos reconocer su grandeza, podemos reconocer sus beneficios y ser agradecidos, podemos pedir, podemos confesar nuestros pecados. Pero lo que Dios busca realmente de nosotros al momento de orar es que lo hagamos de corazón, que lo hagamos con honestidad, no hablando falsedades. Dios conoce también nuestro corazón. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Es así, cuando el Espíritu de Dios y nuestra voluntad se alinean y clamamos a Dios, que Dios nos dice estas palabras que leímos en Juan, que si demandáramos cualquier cosa, tenemos las peticiones que le hubiésemos demandado. Porque no estaríamos pidiendo por nuestra voluntad, sino que estaríamos pidiendo por la voluntad de nuestro Padre. Eso es lo que Dios busca de nosotros, que clamemos por su voluntad, pero también que clamemos simplemente por nuestra voluntad. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce lo que queremos y lo que necesitamos. Y Dios suplirá toda necesidad. Y Dios escuchará nuestro clamor y obrará conforme a su voluntad. Dice también la palabra del Señor en el Salmo 62:8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Recordando, cierto, lo que dijimos antes, Dios escudriña nuestros corazones y sabe lo que hay dentro de nosotros. Dios dice esto: derramemos nuestro corazón ante Él en oración. No dice simplemente que le contemos las cosas que nos preocupan. No dice simplemente que le pidamos. Sí, lo dice, que le pidamos. Pero qué distinto es realmente derramar el corazón ante su presencia. Es quitarse toda armadura exterior y mostrarle a Dios nuestro corazón. Así como lo hicimos en algún momento para salvación, con un arrepentimiento genuino. Pero después de eso, muchas veces nos ponemos capas
ante la presencia del Señor y ocultamos lo que sentimos ante Él, que también sabe lo que sentimos. Dice también Lamentaciones 2:19. Levántate, da voces en la noche, en el principio de las velas, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Es motivo de real dolor lo que aquí escribe el profeta. Y es real dolor el que se siente al momento de clamar en esa situación. Pero la voluntad del Señor para nosotros, que afortunadamente no estamos sufriendo situaciones así de cruentas, es que no esperemos situaciones como esta para derramar nuestro corazón, sino que lo hagamos de manera constante, entregando nuestras cargas antes de que se acumule como una bola de nieve que finalmente nos termine agobiando. Además, la palabra del Señor nos dice: no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese oído atento no es solo un oído atento, también es un corazón sensible. Es alguien que entiende nuestros dolores, nuestras necesidades, y que obrará conforme a eso. No es un Dios insensible, es un Dios poderoso, ¿sí? Es un Dios que todo lo sabe, ¿sí? Pero también es un Dios que nos ama. Y es conforme a eso que también obrará. De tal manera, si entregamos a diario o de manera constante nuestro corazón al Señor en oración, nuestras cargas no estarán sobre nosotros, sino que estarán sobre Él. Y Él es el que puede llevarlas, no nosotros. Y así estaríamos realmente confiando en Dios, en este Dios en el que decimos creer y en el que decimos confiar. Cuesta hacerlo, cuesta entregar todo a Él y depender absolutamente de Dios. Cuesta soltarse de sus conocimientos, de nuestras fuerzas, de nuestro ímpetu y depender absolutamente de Dios. Pero es así, y solo así, que no nos afanaremos cuando lleguen las adversidades. Por muy adverso que sea todo. Cuando el Señor es quien lleva nuestra carga, nuestra vida es mucho más liviana. Y es por eso que también la palabra del Señor nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero derramando nuestro corazón. No solamente contándole al Señor, no solamente diciendo con palabras, sino también entregando nuestro sentido. Y olvidé una pequeña frase que decía al final: con nacimiento de gracias. Así es como entonces podremos estar agradecidos en los momentos más duros de nuestras vidas, cuando es realmente difícil sonreír, cuando es difícil mostrar un ápice de alegría, pero sí estar agradecidos de nuestro Señor. Porque a pesar de lo grande que sea todo, no estaremos solos, sino que estaremos con nuestro Señor. Debemos agradecer siempre. Esta es la voluntad también de nuestro Padre Celestial.
Y aunque no recibamos una respuesta pronta a nuestro clamor, aunque no recibamos una respuesta favorable a nuestro clamor, el Señor nos dice que seamos agradecidos, porque muchas han sido sus misericordias para con nosotros hasta ahora. Y no solo eso, sino que las seguirá habiendo en el futuro. Vendrán más misericordias de parte del Señor. Veremos su bondad en la tierra de los vivientes. Dice Lamentaciones 3, 22 al 25, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscan. Como hijos de Dios, que creemos en él, que creemos en la vida eterna, que creemos en el Hijo suyo que nos dio esta vida eterna, que creemos que tenemos acceso al trono de la gracia del Señor mediante la oración, esperemos en él. Y bueno será él con nosotros. Si hemos creído entonces todas estas cosas, recordemos que él nos escuchará. Derramemos nuestro corazón en oración al Señor y él obrará. Y si confiamos plenamente, la adversidad no nos angustiará, no nos agobiará, nos hará estar agradecidos de que cuando llegó este momento de adversidad, no estaba solo, sino que estaba en las manos de mi Padre. Y nada nos arrebatará de sus manos. Sea lo que sea que venga, Dios será con nosotros siempre. Y podremos decir entonces con seguridad que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.